Bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, a escuchar las palabras que estaban preparadas para el tiempo del fin. Las palabras preparadas para el tiempo del fin era una enseñanza espiritual. Es una enseñanza espiritual. O sea que con el conocimiento de lo espiritual, nosotros podemos tener un entendimiento que nos revela la verdad de las cosas. Por eso es que este ministerio es único, porque nunca nadie antes había tenido el entendimiento de las cosas que estaban escritas. La enseñanza para esta oportunidad tiene por título el entendimiento. Ahora, a manera de introducción, las cosas se entendieron desde que Adán sale del paraíso hasta estos días. ¿Por qué razón? Porque cuando Adán salió de la presencia de Dios o salió del paraíso, le quedó un conocimiento carnal, un conocimiento que no era el de Dios, un conocimiento humano. Entonces, todas las personas que venían descendientes o que veníamos descendientes de Adán, teníamos ese entendimiento, un entendimiento equivocado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la aparición de Jesús de Nazaret dice lo que está escrito, que Él era la luz. Y vino la luz, y Él alumbró con su palabra, con la predicación del Evangelio del Espíritu. Pero nadie podía entender esas cosas. Entonces el entendimiento no era el que se necesitaba para entender las cosas del Espíritu, las que tenía el hombre. Por eso fue que el pueblo judío, los descendientes de Judá, tenían un entendimiento equivocado. Era la forma contraria a los propósitos de Dios. Era necesario entonces cambiar el entendimiento para que se pudieran entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Por eso lo que nosotros venimos enseñando, o lo que yo vengo hablando, es un conocimiento con un entendimiento diferente al que toda la gente tiene. Por eso es que a la gente le es bien difícil el poder comprender estas cosas, el poder entender estas cosas. Y con esta enseñanza nosotros vamos a darnos cuenta cómo era que estaba escrito que el entendimiento tenía que ser renovado, tenía que ser cambiado, tenía que ser otro. Y para eso es que viene la palabra del Dios vivo. La palabra del Dios vivo es una predicación espiritual para entender las cosas que Jesús de Nazaret predicó de la manera correcta, de la manera espiritual. Ese era el proyecto de Dios, el Hijo y el Padre. Oiga bien lo que le estoy diciendo, el Hijo y el Padre. El Hijo venía con una predicación para que nadie entendiera, para que al final o en el tiempo del fin viniera el Padre y le ponía el entendimiento a las mismas cosas que Jesús de Nazaret había hablado. Si la gente no quiere entender que así era el propósito, no hay otra forma. Y lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Vamos a leer los versículos rápidamente para que nos dé tiempo terminar con los versículos en esta enseñanza. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice así: no os conforméis, hablando Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a repetir el verso de nuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese, hay que renovar el entendimiento. Si hay que renovarlo, quiere decir que este entendimiento humano, carnal, que toda la humanidad poseía por herencia de Adán, no era correcto. Había que quitarlo, había que cambiarlo, había que renovarlo. Y esto es precisamente lo que trae la enseñanza del Dios vivo. La verdad, la forma correcta. Jesús lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las doctrinas que eran necesarias con conocimiento espiritual, pero que nadie podía entenderlas. Hoy es la oportunidad de entenderlas. Y al entenderlas, se convierte en un Dios, se convierte en un heredero, se convierte en todo lo que Dios había preparado para sus escogidos. Ahí encajan todos los versos. A los que antes conoció, a estos también llamó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta es la herencia, los beneficios, la sabiduría espiritual. Por eso dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, al entendimiento que tiene este siglo. ¿Por qué? Porque en el siglo venidero, que era donde Pablo esperaba que viniera la predicación del Espíritu para poder transformar el entendimiento. Es bien sencillo. Hay muchas cosas que yo quisiera explicar, pero el tiempo no nos alcanza, porque necesita de muchos ejemplos. Pero en esta oportunidad vamos a ser lo más breves posible. Y más adelante pues van a venir más enseñanzas donde se vaya mejorando, se vaya puliendo. No la enseñanza, no, sino el problema no está en lo que se predica. El problema está en el entendimiento que el oyente tiene para poderlo cambiar, para poderle quitar ese entendimiento y que comience a ver las cosas del Espíritu. Ese es el proceso. Las palabras de Jesús siempre han estado aquí, siempre han sido la verdad, pero el hombre es el que no las ha entendido y por eso es que tienen un sinfín de doctrinas, de religiones, de enseñanzas. Y por eso es de que aquí ahora hay poquitos. Y por eso es que yo no tengo problema con esto. Porque si hubieran un montón, había riesgo que la enseñanza no fuera buena. ¿En dónde hay muchos? En la gracia. ¿En dónde hay muchos? Aún en la transformación. Ya no digamos en la ley. ¿Por qué? Porque las doctrinas tradicionales vienen como herencia de la ley. Los mandamientos. Todos tienen mandamientos, todos tienen obras, todos tienen ignorancia en sí, por un entendimiento equivocado. Entonces, vamos a ver lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19 al 21. Primera carta a los Corintios 1, 19. Dice, oiga bien, pues está escrito. Así comienza el verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿En qué estaba basada la sabiduría de los sabios? En un entendimiento carnal, en un entendimiento equivocado. Todo aquel que se llamaba sabio era porque tenía una sabiduría de un entendimiento humano carnal. Entonces sigue diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Era necesario cambiarlo. Era necesario desechar el entendimiento carnal humano, el que tiene toda la gente, para poder poner uno nuevo. Era lo que Jesús decía en sus
en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque solo el parche iba a quedar. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas enseñanzas, sino que vamos al punto. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Si todo lo que sabían era conforme a ese entendimiento equivocado. Y también dice, ¿dónde está el escriba? El escriba es aquellos que tomaban nota, que apuntaban y que escribían. Y de hecho, todo esto no era de una forma correcta, porque estaba basado en un entendimiento equivocado. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pregunta. Verso 21. Y hasta aquí vamos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Oiga bien, la sabiduría que tenían antes el mundo no conoció a Dios. Y era una sabiduría de Dios. Pero era una sabiduría humana, carnal. Cuando viene lo espiritual, hay que quitar lo carnal. Por eso dice allá en Colosenses 2:11, en él también fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo se echaba fuera el cuerpo pecaminoso carnal? Quitando ese entendimiento y poniendo un entendimiento nuevo. Dice allá en Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos del nuevo hombre creado según Dios. Renovaos del nuevo hombre creado según Dios. En el espíritu. Este es un cambio. Esta es una renovación. Entonces, nosotros vemos que era necesario que el entendimiento fuera renovado. Al principio de estos versos dice bien claro, pues está escrito, o escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Eso estaba escrito. Para ver nosotros que está escrito, vamos a ir rápidamente al libro del profeta Daniel. ¿Por qué? Porque todo lo dejó Dios establecido en los profetas. O sea que todo estaba correcto, todo era una verdad. ¿Cuál era el problema? El entendimiento. Y lo vamos a leer rápidamente. Daniel, capítulo 8, versos 16 al 19. Dice así, Daniel, oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra y sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Verso 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Quiere decir que cuando alguien lee el libro de Daniel, no va a tener el entendimiento correcto
si no escucha primero la predicación del Dios vivo, la predicación espiritual, las cosas que Dios enseña para ver de qué es lo que se trata y el convencimiento en la mente del creyente de saber que esta es la verdad de la doctrina, la de Dios. Todo lo demás es doctrina de hombres. Por eso a muchos no les gusta esto y no importa. Porque ellos tienen su entendimiento embotado, su entendimiento dañado. Hablé de la palabra embotado porque aparece escrita en el libro a los Hebreos. Dice, en los Corintios, perdón, dice que la mente de ellos se embotó hasta el día de hoy, que cuando leen a Moisés, el mismo velo les queda, el cual por Cristo es quitado. ¿Por qué? Porque Cristo traía la predicación verdadera espiritual, pero entendimiento no había. Para entender lo que Cristo enseñó, era necesario que viniera la palabra del Dios vivo, que viniera el Hijo del Hombre, del cual hablaba Jesús de Nazaret. Oiga, vamos a ir a Daniel, siempre, ahora en el capítulo 12, y vamos a leer Daniel 12 del 8 al 13. Escribió Daniel, y yo oí, mas no entendí. Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Lo puede leer usted en casa. Daniel capítulo 12, versículo 8. Vamos con el 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Muchos serán ¿qué? Limpios y emblanquecidos. Esto solo lo hace la predicación de Dios mismo. Por eso dice, y serán todos enseñados por Dios. Entonces, la palabra de Dios, el Padre, es la que hace que nosotros tengamos entendimiento de las palabras de Cristo el Hijo. Es bien sencillo. Las palabras del Dios Padre hace que entendamos las enseñanzas del Hijo de Dios. Entonces dice el 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, porque ellos no van a creer, ellos no van a entender, para ellos no es la verdad de la palabra, ellos van a seguir con su engaño, como dicen Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, Tesalonicenses 2:11. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira los que no quisieron obedecer a la verdad. Muchos de los que están en la gracia, porque digo todavía están, no quieren obedecer a estas palabras. Muchos que oyen la transformación que se predica hoy en día, tampoco quieren oír la palabra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a decir, esta es la doctrina de Dios el Padre. ¿Por qué no se atreven? Porque no lo es. Porque no tienen el entendimiento correcto para tener la certeza que lo que se predica es en nombre de Dios. Por eso es que esto está bien claro. Y no es que yo esté molesto, que esté enojado, sino que es el carácter de la enseñanza. Por eso alguien me dijo a mí, es que yo sentí que predicó algo duro. Bueno, es que están acostumbrados a que les prediquen o les digan lo que quieren oír, donde se sientan contentos, felices. No, así están en el entendimiento antiguo, en el entendimiento carnal, en el entendimiento humano, que hacen sentir bien la carne. No, aquí hay que quitar la carne, aquí hay que echarla fuera. El entendimiento le va a dar una paz, le va a dar un gozo distinto al que ahora tiene, si no sería lo mismo. Bueno, continuemos pues. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ahí vamos. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Verso 11.
y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Verso 12. Bienaventurado es el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí hablaba de unos días de los cuales Jesucristo, oiga bien, Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús Miranda, dio un conteo regresivo. Y el conteo tuvo un cumplimiento, pero había que entenderlo de la forma espiritual. Por eso todos los de la gracia no entendieron. Oiga bien lo que le voy a decir. José Luis de Jesús Miranda dio un conteo. Y cuando terminó el conteo se cumplió lo que él predicó. Que era lo que ese pueblo no tenía entendimiento. Por eso dijeron que era un mentiroso, que una persona todavía hace como unas 3 semanas me dijo que había un hombre que había predicado la gracia, que él lo había leído en el internet, pero que había dado un conteo regresivo y no pasó nada. Ellos querían ver con sus ojos carnales, con estos ojos que se van a desarmar como se desarma todo cuerpo físico, todo cuerpo humano. Con esos ojos no se puede ver nada. Entonces nos estamos dando cuenta que había un conteo que tuvo un cumplimiento y no nos vamos a encerrar ahí para no dejar ir el tiempo por ese lado. Ahora bien, nosotros estamos viendo el cumplimiento de la doctrina espiritual, la que tenía que venir, lo que aquí le dicen a Daniel. ¿Cuándo escribió Daniel esto? Que en aquel día los sellos serán quitados y los entendidos entenderán. No lo voy a leer de nuevo para no entrar nuevamente en ese conocimiento. Pero nosotros ya nos dimos cuenta, que voy a repetir el último verso. Y dice así: y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Por qué? Porque esta palabra del Espíritu es la misma que Jesús tenía antes de los tiempos de los siglos. Porque Jesús es la muestra, Jesús es la imagen. Entonces dice Jesús a los judíos: ustedes no saben de dónde vengo ni saben a dónde voy. Voy pues a la casa de mi Padre. Ese es un lugar que no es físico, sino que es una posición en la sabiduría. Entonces, nosotros ahora entendemos que el tiempo del fin era cuando viniera Dios el Padre. Por eso dice allá en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es bendecirnos? Darnos una buena palabra, con una bendición espiritual, con un conocimiento espiritual, una doctrina espiritual, una enseñanza espiritual que traía el entendimiento de las cosas que estaban escritas, tanto las de los profetas como el evangelio que Jesús predicó hace 2000 años y por el cual lo clavaron. ¿Quiénes lo clavaron? Los que tenían un entendimiento carnal humano. Y esa gente sigue siendo mala. Ahora, cuando ellos se transformen, como dice Pablo en Romanos 12:2, por medio del entendimiento, entonces van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí van a entender por qué los judíos mataron a Jesús. Ahí van a entender por qué no le creyeron, por qué no le entendieron. Vamos entonces, porque el tiempo lo vamos a aprovechar. Entonces, vino Jesús y todavía no había entendimiento, porque no era el fin. Cuando vino la luz al mundo, que era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Él era la luz. Él estuvo entre los hombres y su palabra era verdad. Repetimos, el entendimiento no lo había. Vamos a ir rápidamente a Mateo 13, del 12 al 15.
Mateo 13, verso 12. Oiga lo que dijo Jesús de Nazaret. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto lo dijo Jesús. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué es el corazón? La mente. La mente de ese pueblo se ha engrosado, o sea, un entendimiento embotado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Esto era un propósito y un plan de Dios. Que oyeran a Jesús, que lo siguieran, pero no entendían, no veían con ojos del Espíritu, no oían la palabra verdadera del Dios y Padre. Era la voz del Hijo, era una verdad. Sin entendimiento no va a ninguna parte. Por eso todos los que tienen sus doctrinas en Jesús de Nazaret sin entendimiento, le prenden velas, lo cargan en un cajón para arriba, para abajo, hacen sin fin de cosas con una mente que tiene un entendimiento equivocado. Y eso es lo que les duele a los que oyen. ¿Por qué? Porque ellos defienden su carne, ellos defienden su sabiduría, defienden su enseñanza. El hombre no está para defenderse, menos de Dios. Está para tener fe y creer si es hijo de Dios. Allá lo dijo Daniel. Los impíos, ellos no entenderán. Entonces, estamos viendo lo que Jesús les dijo. Vamos a repetir el verso 15, que ese es el importante. Y dice así el 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso era hasta el tiempo del fin. Entonces, ahora vemos lo que es importante de la venida de Dios el Padre. Vamos a ir rápidamente a Colosenses, si no, no salimos de esto. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Y dice aquí, hablando Pablo: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, oiga bien, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Yo les dije ya el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que Dios el Padre traía la enseñanza del Espíritu con entendimiento para poder entender las cosas que Cristo el Hijo predicó hace 2000 años y darse cuenta que todo esto era un proyecto de Dios. Que Dios está hoy hablando a su pueblo y serán todos enseñados por Dios. Ahora bien, el 3, oiga bien, de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero con entendimiento. Entonces, quiere decir que el misterio de Dios el Padre y de Cristo es el que yo les acabo de predicar, el que les acabo de enseñar, el que les acabo de decir, y que tiene que ser con un entendimiento diferente. Hace unos días hablamos del pan. No era el pan físico, el pan de cebada, no, era la palabra. Eso es el entendimiento. Nicodemo le preguntó a Jesús qué hacía para heredar el reino de Dios. Jesús le dijo: hay que nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿puede el hombre entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Mire de qué es capaz un entendimiento carnal humano.
de querer volver a meter a una persona al vientre de una mujer y que nazca de nuevo. Ahora, hay muchas cosas en la predicación de Jesús que es lo que nosotros usamos para cambiar, para renovar el entendimiento y que conozca usted la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por hoy, esto ha sido todo. Nos declaramos como nos declara Dios el Padre, bendecidos con toda bendición.